Hola amigo, ¿cómo estás? Yo soy el pastor Sebastián López y quiero invitarte a estudiar juntos este tema sobre la verdadera adoración. Mira, a lo largo de estos días llegamos a una fecha profética en nuestro estudio que hemos hecho a lo largo de estas semanas, ¿no? A 1844. Ese año fue un año increíble para los Estados Unidos y en muchos países europeos también. ¿Por qué? Pues porque había un movimiento religioso, los mileristas, que predicaban erradamente la fecha de la venida del Señor el 22 de octubre de 1844. Aquellos confundieron la enseñanza de la purificación del santuario celestial, de la que también hemos hablado semanas atrás, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente nada de eso pasó en ese día, y lo que sucedió es que quedó como el día del gran chasco que vivieron esos creyentes. Sin embargo, aún así, fue un año llamativo. Aquí te pongo algunas imágenes de las cosas que se cocinaban en ese tiempo y ya verás cómo no son casualidades. Verás cómo algunos movimientos en cuanto al pensamiento se estaban forjando. El comunismo, el evolucionismo, las comunicaciones daban un paso de gigante. Solo unos pocos años después, en 1859, el evolucionismo apareció en escena y convenció a la clase científica con sus postulados. La suerte ya estaba echada. Hoy vamos a hablar de cómo esta teoría es un pensamiento que choca frontalmente con la palabra de Dios. Quiero recomendarte un libro, esto nunca lo hago, pero creo que es muy interesante. No es un autor denominacional, todo lo contrario, es el Dr. Wells, que es un biólogo molecular y de desarrollo con un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, donde analiza claramente que las 10 bases más importantes del evolucionismo son faltas e inconsistentes. Te dejo esto por si quieres profundizar más y para que tengas una fuente al margen de lo que yo te pueda decir, para que puedas, como te digo, profundizar en ello. Te invito pues a que te quedes un ratito y que podamos estudiar juntos este tema, porque lo que vamos a ver te interesa. Mira, antes de empezar, quiero hacerte una invitación muy especial. Como amigos, estamos tratando de crecer juntos, de aprender más sobre la palabra de Dios y experimentar su amor y gracia en nuestras vidas. Para facilitar este crecimiento, quiero animarte a que te suscribas. Que te suscribas al programa es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y recibir recursos exclusivos que te ayudan pues, a explorar las escrituras de una manera pues, más profunda y más significativa. Por eso te invito a que lo hagas, a que te suscribas ahora mismo y te unas a nosotros en este emocionante viaje de fe. Dale al like, por favor, porque esto es importante para nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por considerar esta invitación. ¿Comenzamos? Muy bien, pues nuestro título es Adoren al Creador, ¿ok? Mira, la influencia del pensamiento evolutivo en la ciencia, en el pensamiento de la humanidad y en la religión es incalculable. La medicina, la psicología, la historia, el lenguaje y otras muchas ramas se estudian y se fundamentan desde el punto de vista evolutivo. El mismo cristianismo se ha visto influenciado por esto, por estas concepciones y por estas ideas. Y al día de hoy hay un sinfín de cristianos que mezclan la cosmovisión científica evolutiva con la palabra de Dios. El darwinismo se ha convertido en una fe que han vuelto toda la formación académica en atea. Dios no está en el universo, Dios no está en la naturaleza, Dios no está en el origen de los seres humanos. El resultado, o los resultados generales de esta pseudo fe científica en la que hoy vivimos, se hace patente en el sinsentido existencial y moral que nos rodea. Porque no hay afecto, porque no hay compasión, si es que el evolucionismo no dice nada de eso. Y así que, consecuentemente, pues cuando llegan hambre, guerras, enfermedades y desigualdades, pues en principio, desde el punto de vista moral, nos debe dar igual. Las fuentes de energía, el agua, la vivienda y hasta el aire que respiramos se manejan en base a principios evolutivos y como tales se administran. La idea de que los combustibles son escasos, la falta de agua, el costo de los materiales o de los alimentos básicos, la fragilidad del ecosistema, son excusas que se usan para monopolizar las cosas que Dios creó, con bases en el evolucionismo. Dios no creó un mundo frágil y escaso, pero la humanidad
ya no le interesa tampoco a la ciencia. En todo caso, se sirve de ella para hacer sus negocios, sus fines, sus intereses. Desde el punto de vista del pensamiento humano, piénsalo, desde el punto de vista de la evolución, si somos una variación de la naturaleza, un conjunto aleatorio de componentes químicos o una disposición casual de célula, bueno, pues la realidad es que somos un poco más que animales avanzados. La forma de pensar del evolucionismo está exenta de valores como la empatía, como la misericordia, como el respeto. El aborto o la eutanasia son conceptos aceptados por este pensamiento como derechos propios del ser humano. La vida que pertenece a Dios es ahora una decisión clínica. El transhumanismo sería otro concepto evolutivo interesante a abordar, pero bueno, por nuestra falta de espacio solo diremos que es la utopía que pretende evolucionar al ser humano de nuevo, evolucionarlo, pero ahora a ser un semidios gracias a la tecnología. Estamos viviendo en la hora del juicio desde 1844. Esta idea, como creyentes y lectores de la Biblia, no podemos olvidarla. Este es un hecho que está ahí. Evidentemente, tampoco el enemigo puede olvidar esto. Haciendo una pequeña digresión, yo quiero traer a esta reflexión los acontecimientos proféticos señalados por la palabra que ocurren alrededor de esta fecha. Mira, si fuéramos a Daniel, Daniel señala en el capítulo 11 un periodo de triunfo por parte del rey del sur y por lo tanto de la caída del rey del norte por un tiempo. Cuando este surgimiento se manifestara, se levantaría un poder en el mundo que rechazaría a Dios al estilo de los faraones de Egipto, que decían, ¿quién es Jehová para que yo crea en él? En 1798 cayó el poder, ese que representaba al rey del norte, que imitaba a Dios, el papado, y surgió el otro poder, el que niega a Dios. Como bien sabemos, a lo largo de la historia, el diablo ha trabajado siempre a dos bandas. Por un lado, como el que usurpa el nombre de Dios, como lo hacía el rey de Babilonia, y por otro, negando su existencia, como lo hacía el rey de Egipto. Entonces, si ahondamos un poco más, y ahora nos vamos a Apocalipsis, al capítulo 9, los versos del 1 al 12, cuando interpretamos históricamente el sonido de la quinta trompeta, vemos cómo proféticamente se muestra una gran eclipse del Evangelio por medio de la propagación de errores y herejías diabólicas. Una gran oscuridad inunda la tierra. El enemigo invadirá el mundo con filosofías que destruyen el alma y que hacen que la gente pierda toda esperanza y significado de la vida. Por lo tanto, llegaron todas aquellas filosofías, como el comunismo y sus hijos, como el evolucionismo y sus hijos, en aquella época, como los movimientos sociales actuales que se fundamentan también en aquella época, y son aquellos que habían sido profetizados, que decían que se oscurecería la palabra de Dios. Por lo tanto, el surgimiento de este pensamiento darwiniano, del pensamiento comunista, forma parte, como lo revela el libro de Apocalipsis, como lo revela el libro de Daniel, de los planes satánicos. Pero Dios nos los desvela. Ahora estamos viviendo, desde 1844 hasta aquí, estamos viviendo la hora del juicio. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es la consecuencia de la actividad frenética del diablo. ¿Recuerdas Apocalipsis 12:12? Muy bien. Apocalipsis 14:7 termina con un llamado a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es un llamado a adorar al Creador en un momento en el que la mayor parte del mundo científico y religioso ha aceptado la teoría de que no hay Dios, la teoría de la evolución darwiniana. El llamado final de Apocalipsis tiene sus raíces en el primer libro de la Biblia, en Génesis, como no podía ser de otra manera. Además, está seguido o apoyado por el libro del Éxodo, que vendrá después, donde el poder liberador y redentor de Dios se liga al del Creador. No podemos entender el trasfondo de la batalla entre el bien y el mal y sobre a quién se le debe dar nuestra adoración, a menos que entendamos la importancia de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba envuelta en aguas y oscuridad. Ante el mandato creativo de Dios, los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos aparecieron en forma instantánea. En solo 6 días la tierra fue transformada de desordenada y vacía
hasta llegar a ser un verdeante mundo rebosante de criaturas y plantas completamente desarrolladas. La naturaleza estaba adornada de colores puros, claros y brillantes, y de encantadoras formas y fragancias, combinadas con un gusto exquisito. Todo mostraba exactitud en sus detalles y funciones. Luego Dios reposó, deteniéndose para celebrar su obra y gozar de ella. Para siempre, la belleza y majestad de esos 6 días sería recordada debido a que Él se detuvo e hizo el sábado como recordatorio específico de su creación. Sin embargo, el enemigo de Dios llegó hasta el ser humano y lo engañó para que se separara de Dios. Con esta decisión, el mundo que Dios había hecho para Adán y Eva y sus descendientes sufrió las consecuencias del mal. La creación entera se arruinó y el hombre terminaría destruyéndose a sí mismo. Sin embargo, Dios intervino para liberarlo del pecado y sus consecuencias. Estos principios bíblicos, creación y redención, son atacados por el diablo desde 1844 con sus filosofías para que no puedan sostenerse de ninguna de las maneras. Solamente en Génesis 1 y 2, donde se relata el acto creador de Dios, aparece este hecho de forma completa. Por ello el Génesis y el Éxodo, pues muchas veces los encontramos que son como cuentos para niños en la perspectiva actual. El objetivo es que no haya creador y por lo tanto tampoco alguien que merezca la adoración. Por otro lado, si este creador también se comporta después como redentor, es aberrante para el diablo. En el momento en que se menosprecia el papel de Jesús como creador, como ocurre con la evolución, su papel como nuestro redentor también se pone en tela de juicio. La teoría de la evolución rechaza la muerte de Jesús en la cruz. La Biblia vincula de forma inseparable la llegada del pecado por medio de Adán en Romanos 5 del 12 al 19. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahora sí, nos vamos a saltar los demás y nos vamos hasta el 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O también, si nos vamos a 1 Corintios 15, 22, está más resumido, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Están juntos. Si apartamos esta idea, la de que no hay pecado introducido por Adán, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Y ahora bien, la evolución dice que el dolor, que la muerte, el sufrimiento y la violencia son los medios por los cuales existe nuestro mundo. La evolución cree en una ley natural de supervivencia de las especies, o de sobrevivencia, dilo como tú quieras, es decir, que sobrevive el más fuerte en un mundo violento. Por eso no se puede creer en la evolución y en Jesús a la vez, sino, ¿cómo puede ser que venga Jesús a redimirnos del mismo proceso que el diablo está predicando? Esto es lo que el diablo trata de meter en la cabeza de toda nuestra sociedad. Satanás hace y hará todo lo posible por acabar con la idea de un Jesús creador y salvador. Y si te das cuenta, en el mensaje de Apocalipsis, el conflicto final trata de esto, de ¿a quién le vas a dar tu adoración? ¿A quién le vas a dar tu confianza? ¿A Dios o al diablo? La creación muestra el poder infinito disponible en nuestra vida en la batalla entre el bien y el mal. La creación señala a un Dios todopoderoso que puede reproducir su imagen en nuestro corazón. La creación nos habla de un Dios que en los últimos días nos da la fuerza que necesitamos para vencer las tentaciones más feroces de Satanás, sus seducciones más astutas
y sus engaños más sutiles. Esto no puede ser para el diablo. El llamado de este ángel a adorar al Creador es un llamado a vivir una vida llena de alabanza, que se regocija en la fuerza que nos da para enfrentar cada día. La creación habla de un plan divino, no te olvides de esto. No estamos solos, somos muy valiosos a sus hijos. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, somos especiales para Él. Si lo permitimos, llevará a cabo un plan para nuestra vida día a día. Mira, la creación nos habla de nuestro valor a los ojos de Dios. Por eso el diablo quiere acabar con esta idea. Somos la corona de lo que Cristo hizo y no estamos solos en el cosmos, como si fuéramos una mota de polvo cósmico. Él nos creó, Él nos formó y Él nos hizo. No evolucionamos, no somos un accidente genético. Jesús es digno de nuestra adoración porque no solo nos creó, sino porque también nos salvó. La creación y la redención están en el centro de toda verdadera adoración. Por eso es tan importante la adoración en el séptimo día. Esa es la marca que indica que estás sellado por el Espíritu Santo. Y hoy te invito a que vuelvas a la palabra de Dios, a que le des tu confianza y tu adoración al Señor. No te dejes engañar. El diablo sabe que le queda poco tiempo, pero nosotros también sabemos que la redención de nuestro Señor Jesús está cerca, más cerca de cuanto creímos.